Papa Comentarios de Francisco Cerezo. Pues el título es 17 de abril, un día más de lucha por la libertad. ¿Por qué esa fecha? ¿Por qué es internacional? ¿Quién es un preso político? ¿Qué significa este día y por qué debemos seguir conmemorándolo? Primero, tenemos que aclarar quién es un preso político, ya que hoy cualquier violador de derechos humanos, como Jesús Murillo Caram, ex procurador general de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto y ligado al caso Ayotzinapa, se le quiere hacer pasar por un preso político, cuando es solamente un político preso, un delincuente que cometió graves violaciones a los derechos humanos y que hoy, gracias a la impunidad que ha otorgado la 4T para los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos, fue enviado a su casa como premio por violar los derechos humanos a favor del Estado. El concepto de personas encarceladas por motivaciones políticas podemos rastrearlo hasta el nacimiento del capitalismo como clase dominante. Todo aquel que estaba en contra de mantener el orden feudal y luchaba de cualquier manera por avanzar socialmente, era considerado un preso que por motivos políticos progresistas o revolucionarios era encarcelado, independientemente de si cometió o no delitos en su lucha y si usaba o no la violencia para lograr los objetivos de avance social. Como todo desarrollo histórico, una vez que la clase burguesa toma el poder y desplaza al sistema feudal, todos aquellos que aspiraban a un sistema social más justo que el capitalismo se convertirán una vez detenidos en lo que hoy conocemos como presos políticos. Podemos decir, a grosso modo, que a partir de mediados de 1800 y hasta la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el año 1991, un preso político era, en general, una persona que luchaba en contra del capitalismo y a favor del socialismo o el comunismo. Sin embargo, como todos sabemos, todo concepto que denuncia al capitalismo como un sistema social injusto debe ser vaciado de su contenido de clase, revolucionario o progresista, por este mismo sistema injusto para que se pierda su sentido original y ya no represente un riesgo al mantenimiento de la explotación capitalista. O que quede como un concepto tan abstracto que ya no pueda ser identificado con la lucha que le dio origen. Y entonces, actualmente cualquier persona pueda ser catalogado como un preso político. Podemos ver listas de presos que se les cataloga como políticos, sin que su característica principal sea la lucha por un sistema social más justo que el capitalismo. Incluso en México podemos encontrar en dichas listas a paramilitares oaxaqueños al servicio del Estado, a políticos violadores de derechos humanos como Murillo Caram, y en otras partes del mundo vemos en dichas listas a personas que luchan por mantener o fortalecer el capitalismo o por eliminar leyes que atentan incluso de manera marginal contra el sistema capitalista. Así que presos por motivos políticos ha habido desde que los pueblos han decidido luchar por sociedades más justas. Y seguirá habiéndolos mientras existan injusticias en contra de los pueblos que luchan por una vida digna. Ahora bien, para evitar que dicho concepto sea vaciado de su contenido original y se use de manera política en contra del mismo pueblo y sus aspiraciones legítimas de transformación social, independencia y autodeterminación, debemos recordar por qué el 17 de abril es el Día Internacional del Preso Político. Actualmente está en boca de todos el genocidio de la política sionista de Israel y Estados Unidos en contra del pueblo palestino. Y resulta, lo que no es casualidad, que el 17 de abril de 1974, el dirigente independentista y luchador por la autodeterminación del pueblo palestino, Mahmoud Baker Hijazi, miembro fundador del Movimiento de Liberación Nacional de Palestina en 1959 y dirigente de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, fue arrancado de prisión en el primer canje de prisioneros que lograron los palestinos con el Estado genocida israelí. Para conmemorar esa fecha histórica, el Consejo Nacional Palestino de esos años declaró el 17 de abril como la jornada de solidaridad con los presos políticos palestinos. Recordemos que son los años más álgidos de la Guerra Fría y que en todo el mundo se libraban luchas por la autodeterminación de los pueblos en contra del colonialismo y por el socialismo.
en contra de los países capitalistas coloniales, todos europeos y los Estados Unidos, que actualmente, aunque en decadencia, se resisten a perder el poder de decidir la vida y muerte de millones de personas para mantener funcionando el sistema capitalista que solo los ha beneficiado por años. La Guerra Fría acaba, el sistema capitalista encabezado por los Estados Unidos triunfa y en 1991 se desmorona la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y arrastra consigo a muchos países que regresan al infierno del capital y a la libertad de oprimir a otros pueblos. Y debilita las luchas por la emancipación nacional y el socialismo en casi todo el mundo. Incluso, en su soberbia triunfalista, decretaron el fin de la historia y a partir de 1991 y hasta el fin de los tiempos, explotar, oprimir y mantener el capitalismo en todo el mundo debía ser una realidad eterna e inmutable. Pero como todos sabemos, nada es para siempre. El cambio es lo único que es eterno y los pueblos en lucha, golpeados y debilitados, han pagado con altas cuotas de sangre y prisión el mantenerse firmes. Incluso hoy, el pueblo palestino, a pesar del genocidio llevado en su contra, sigue luchando. En la práctica, el fin de la historia no existe. En el 2004, en el País Vasco, diferentes representantes de movimientos de liberación nacional, como los de Palestina, del País Vasco, de Argentina, y otros movimientos reconocen el inmenso costo de mantenerse luchando contra la opresión, la represión capitalista y la emancipación de todos los pueblos y el elevado número de presos políticos en todo el mundo. Por lo que deciden que el 17 de abril sea conmemorado como el Día Internacional del Preso Político. No vamos en este análisis a comentar sobre las diferencias entre preso político y preso de conciencia, categorización que también nace de la derrota temporal de los pueblos en lucha. Pero, así como los conceptos del pueblo en lucha son vaciados de contenido por quienes los oprimen, algunos otros conceptos del opresor son llenados de contenido y en la práctica han servido como herramientas del pueblo en lucha. Lo que sí vamos a hacer es un llamado a seguir luchando por los presos por motivos políticos en México y en el mundo. Desde acá mandamos un saludo fraterno a Higinio Bustos Navarro, preso por motivos políticos del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, quien en un juicio plagado de irregularidades y vil mentiras, con jueces de consigna y con la venia de la Cuarta Transformación, ha sido sentenciado a 20 años por un delito que no cometió. Lleva en prisión casi 3 años y sus compañeros han trasladado un plantón iniciado en Jalapa, Veracruz, hace más de un año a la Ciudad de México, en lucha también por la libertad de Higinio. Así que les invitamos a llevar comida no perecedera al plantón, que está actualmente frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, arroz, enlatados, papel sanitario, aceite para cocinar y lo que sea su solidaria voluntad. Hay que apoyar. Al fin ya solo quedan 13 años de plantón para ver libre al indígena náhuatl y dirigente político Higinio Bustos Navarro.